Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la conferencia de Jóvenes Más 18. La verdad que es un privilegio poder participar y poder tomar en este tiempo la palabra de Dios. Agradezco a David y a todos los líderes del grupo de jóvenes por la invitación. Mi nombre es Allen Wesch. Por la gracia de Dios tengo la oportunidad de servir en el Ministerio de Palabra de Vida, pero específicamente en un ministerio que se llama Comunidad Joven, que es un ministerio de apoyo a las iglesias locales que tienen un ministerio con jóvenes de 18 a 30 años. Quizás algunos de ustedes ya han conocido el Ministerio de Comunidad Joven. Estamos haciendo este año encuentros virtuales el primer viernes de cada mes, pero también hacemos cada año una hermosa conferencia que se llama Avivando el Fuego, de la cual estoy seguro que muchos de ustedes también han participado. Como decía, por la gracia de Dios, sirviendo en este hermoso ministerio, y también teniendo la oportunidad de compartir la palabra de Dios cada vez que surge una oportunidad, y es una alegría en esta noche poder hacerlo con ustedes. Espero que estés animado. Esta es la primer plenaria y sé que esperan muy buenas plenarias de aquí en adelante, buenos talleres en los cuales vas a poder instruirte y aprender más de la palabra de Dios con este tema tan especial que es acercarse a Dios. No sé cómo estás viviendo este año y no sé cómo te encontrás en esto de estar cerca o no tan cerca quizás de Dios. Pero confío que después de esta conferencia, de esta plenaria, de todas las plenarias de las cuales vas a poder participar, confío y deseo de todo corazón que puedas encontrarte más cerca a Dios, más cerca de Dios. ¿Qué te parece si en esta noche empezamos con una palabra de oración? Vamos a poner esta reunión en las manos de Dios. Vamos a orar. Te pido que ahí en tu casa, donde estés, que cierres tus ojos y vamos a decir: querido Padre, gracias por esta nueva oportunidad de encontrarnos, quizás por este medio que no es el que más preferimos, pero hasta que podamos volver a estar de manera presencial, gracias porque podemos juntarnos de esta manera. Queremos en este momento dejar de lado toda preocupación, queremos dejar de lado cosas que quizás pueden estar ocupando nuestra mente, nuestro corazón, y enfocarnos en lo que tú tienes para decirnos. Te pido por cada muchacho, cada chica que ahora está mirando esto desde su casa, bendícelos y háblales, no solamente en esta plenaria, sino en cada una de las que van a participar y cada uno de los talleres en esta conferencia de Jóvenes Más 18. Dejamos este tiempo en tus manos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, espero que tengas tu Biblia preparada y que tengas quizás algún papel, alguna lapicera para poder anotar. Y el título del mensaje de esta noche es Acércate a Dios, pero específicamente ves acá en el PowerPoint que dice Tu vida en el desierto. Tu vida en el desierto. ¿Sabés que la Biblia habla de diferentes hombres y mujeres de Dios? Y muchas veces cuando habla de hombres y mujeres hace una distinción en cuanto a alguna característica propia de ese hombre o de esa mujer. Por ejemplo, cuando hablamos en la palabra de Dios de Noé, la Biblia dice: y caminó con Dios Noé. En el caso de David, la Biblia nos dice que era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿sabías que hay un personaje bíblico, una persona que figura en la palabra de Dios, que nos dice la Biblia que era amigo de Dios y Dios amigo de él? Acá ves el pasaje en el PowerPoint, en la pantalla, que dice en Éxodo capítulo 33, versículo 11, dice: y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. A ver, nota que dice que el Señor hablaba con Moisés como una persona habla con su amigo. Quizás muchas veces leíste este pasaje y pasándolo por alto o leyéndolo a velocidad, vos captaste otra cosa. Pensaste que decía que hablaba Moisés con Dios, como habla alguien con un amigo. Pero dice que el Señor hablaba con Moisés como alguien habla con su amigo. Pero ¿sabés que no siempre fue así? A ver, no toda su vida Moisés tuvo esta relación con Dios, esta relación tan especial con Dios. Hubo otro momento en la vida de Moisés en el que no necesariamente él hablaba con Dios como con un amigo. Conocés la historia muy bien. A ver, si creciste en la iglesia, si fuiste a la escuela dominical, si fuiste al grupo de adolescentes o al grupo de jóvenes, conocés de memoria la historia de Moisés.
la conoces muy bien. Pero a modo de repaso, sabemos que él nace en Egipto, es israelita, y si te acordás ahí en los primeros capítulos de Éxodo, nos narra la palabra de Dios que justo antes de su nacimiento, Faraón da un edicto que es que todas las parteras tenían que matar a todos los bebés nacidos cuando eran varones. A las mujeres les podían preservar la vida, a las bebés mujeres, pero a los varones, a los hombres, tenían que matarlos las parteras. Las parteras al principio se niegan y no obedecen la ley de Faraón, pero luego Faraón refuerza la orden y realmente se preocupa en que todos los bebés israelitas nacidos cuando eran hombres tenían que ser llevados a la muerte. Pero como sabés muy bien la historia, la mamá de Moisés no puede permitir que esto suceda. Sabés muy bien que ella hace algo muy específico. Ella va al río Nilo y coloca a su hijo, a su bebé, en un Moisés, en una canasta. Deja que flote río abajo. Y justo en ese momento, alguien podría decir por casualidad, pero yo creo que no, dice la palabra de Dios que la hija de Faraón estaba ahí en el río. Cuenta la historia que una de las sirvientas de la hija de Faraón encuentra a este bebé, lo lleva a la hija de Faraón, se lo muestra, cuenta también la palabra de Dios que en ese momento Moisés estaba llorando, y la hija de Faraón siente compasión por ese bebé que encuentra en el río. Lo que es más increíble, lo que es más sorprendente quizás, es que la hija de Faraón dice, bueno, quiero que alguien críe a este bebé, va a ser mi hijo, pero quiero contratar, para decirlo de alguna manera, quiero contratar una niñera que me lo críe, a la que yo pueda pagarle para que me lo críe. Y como sabés muy bien, cuenta la palabra de Dios que salen a buscar a una mujer que haga esto, ¿y a quién buscan? A la mamá biológica de Moisés. Increíble. Todo orquestado por un Dios soberano. Moisés adoptado por la hija de Faraón y criado por la hija de Faraón, pero especialmente por su mamá biológica. Ahí crece Moisés, en el palacio de Faraón, con todos los lujos que esto implicaba. A veces es difícil dimensionar lo que implicaba crecer en el palacio de Faraón en aquella época. Y acá estás viendo un mapa que es un mapa de la época de esplendor de Egipto y de ese momento en el que Moisés nace y es adoptado por la hija de Faraón, criado por su mamá biológica. Como ves, un pueblo de egipcio que se desarrolla a partir del río, y vas a ver ahí que estaba el Bajo Egipto en la parte de arriba y luego el Alto Egipto con sus ciudades principales, pero todos desarrollados como pueblo y como nación a partir del río Nilo. A ver, yo creo que Moisés se crió con todo lo que tenía para ofrecerle esa ciudad, ese pueblo, es el pueblo egipcio, con todos los lujos, con todas las cosas que él pudo aprender. Estoy seguro que él pudo aprender geografía, matemática, jeroglíficos egipcios, una educación que no cualquiera tenía, en realidad que prácticamente nadie tenía en ese momento. Y si bien Moisés se crió con todos esos privilegios, estoy seguro que desde el primer momento en el que él tuvo conciencia, a pesar de ser criado por egipcios, Moisés siempre se sintió israelita. Es más, estoy seguro que ante el lugar de privilegio que él tenía, él sospechaba que Dios lo tenía en ese lugar con un propósito muy especial. Estoy seguro. Estoy seguro que él sabía que eventualmente Dios lo iba a utilizar de una manera sorprendente. Probablemente él sabía que era para ser el libertador del pueblo de Israel. La palabra de Dios nos dice, en Hechos capítulo 7, versículo 22, lo que decíamos anteriormente, esto de que él fue instruido en toda sabiduría de los egipcios. Y dice la palabra de Dios que él era poderoso en palabra y en obra. Viste, la palabra de Dios claramente te dice, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en obra y en palabra. Así era Moisés.
Y como te decía, yo creo que él sospechaba que Dios lo iba a utilizar para algo increíble. Fíjate también en Hechos capítulo 7, versículo 25, que dice, Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él. Pero luego aclara la palabra de Dios, pero ellos no lo comprendieron así. Notá que Moisés suponía que otros reconocerían el lugar de privilegio que tenía y lo que eso suponía que era que él lo utilice tarde o temprano para algo increíble. Pero hubo un problema. Él suponía esto. Los hermanos, sus hermanos israelitas, no lo reconocían. Pero para centrarnos ya en el pasaje que quiero que veamos en esta noche, te voy a pedir que abras tu Biblia y vamos a retomar la historia en Hechos capítulo 2, versículo 11. Te pido que abras tu Biblia y vamos a empezar leyendo el versículo 11 al 15, de Éxodo capítulo 2. ¿Tenés tu Biblia abierta? ¿Tenés o quizás tu teléfono con la aplicación? Dice la palabra de Dios lo siguiente. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba a otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. La tierra de Madián es desértica, es un desierto. Claramente la palabra de Dios nos narra que un día sale Moisés y ve una pelea entre 2 egipcios. Interviene, en realidad era un egipcio y un israelita. Interviene defendiendo al israelita y mata al egipcio. Lo esconde pensando que ahí se termina todo, pero al otro día cuando interviene ahora sí entre 2 israelitas, uno de ellos les dice, ¿quién te ha puesto como juez sobre nosotros? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Y la palabra de Dios dice que él huye y huye al desierto. ¿Sabes qué? Yo creo que Dios no lo lleva al desierto, Moisés huye al desierto. Eventualmente Dios utiliza el desierto para formar a este hombre que terminaría siendo el libertador del pueblo de Israel. Pero Moisés huye al desierto por decisión propia, porque no fue capaz de controlar en un momento un impulso, porque intervino de una manera desmedida en una riña, en un pleito, en una pelea entre 2 y mata a una persona. No fue capaz en ese momento de entender que Dios lo estaba preparando para otra cosa, para otro momento, para algo mucho mayor que ese momento donde trató de intervenir en una pelea entre 2 personas. Y de repente él tiene que huir por una mala decisión, tiene que huir al desierto. En esta noche, querido amigo, querida amiga, te quiero dejar 3 lecciones sobre los desiertos. Como te decía al principio, no sé cómo estás, no sé si estás bien o mal, si quizás este año ha sido tan difícil que en vez de acercarte a Dios te has alejado un poco. Y no te estoy juzgando, pero te pido que en esta noche escuches la palabra de Dios y seas capaz de evaluar dónde estás en esta noche. Mira, 3 lecciones que te quiero dejar sobre los desiertos. En primer lugar, lo ves aquí en la pantalla. El desierto es un lugar de soledad. El desierto es un lugar de soledad. Claro, Moisés huye al desierto, pero de repente dice la palabra de Dios que vive una experiencia a la cual él no estaba acostumbrado. Moisés creció como el príncipe de Egipto. Moisés creció con 2 madres, la biológica y la adoptiva. Moisés creo que creció con un séquito de personas que seguramente atenderían cada una de sus necesidades.
Seguramente cuando Moisés caminaba por las calles de Egipto, las personas pararían para observarlo. Quizás las madres llamarían la atención de sus hijos para decir, mirá, allá va el príncipe de Egipto. Un montón de reconocimiento. Una luz que siempre brillaba sobre su figura, con cada una de sus acciones, cada una de sus palabras. Y de repente Moisés se encuentra solo. Claro, termina siendo pastor de ovejas, pero las ovejas no hacen lo que hacían las personas en Egipto. Por más que quizás se hubiese rodeado, que eventualmente lo hace, pero por más que la gente lo hubiese rodeado en el desierto, al fin y al cabo no lo iban a tratar como lo trataban en Egipto. Moisés estaba viviendo una experiencia nueva para él, una experiencia de soledad. ¿Sabés que me doy cuenta esto de que el desierto es un lugar de soledad para Moisés? Porque rápidamente dice la palabra de Dios que él va y se sienta en un pozo de agua y cuenta la historia que él va a tomar agua ahí y vienen las hijas del sacerdote Madián. Cuenta la historia y seguramente la conocés, que unos pastores van y las maltratan a las hijas del sacerdote Madián. Moisés las defiende. Después de que las defiende, estas mujeres van a la casa de su padre. Él les pregunta qué había pasado. Ellas les cuentan que un hombre las había defendido. Madián las trae a su casa y él termina casándose con una de ellas. Rápidamente forma una familia que de alguna manera me hace sospechar que él quería suplir esa necesidad de soledad rápidamente. El desierto es un lugar de soledad. ¿Sabés que cuando estás alejado de Dios, cuando por decisiones propias y malas decisiones te has alejado de Dios, podés irte por decisión propia también a un lugar y quizás estás solo por completo o quizás rodeado por algunas personas, pero si estás alejado de Dios, igual te vas a sentir solo. Mira, lo anoté aquí en el PowerPoint, en la pantalla, lo podés ver. Dice, el desierto tiene esa capacidad de hacerte sentir solo en medio de una multitud. Es que en el desierto te falta lo más importante, te falta Dios. Es lo que te decía recién, podés estar rodeado de algunas personas o muchas personas, pero si te alejaste de Dios y estás en un desierto, te vas a sentir solo, porque te falta lo más importante, te falta Dios. Vas a tener una sensación continua de soledad. ¿Sabés que fuimos creados, vos y yo, todos fuimos creados para ser teocéntricos, para tener a Dios como el centro de nuestra existencia, la razón de nuestro vivir? Cuando yo me alejo de esto y voy en contra de eso que es dado por Dios, esa necesidad, la vida empieza a perder sentido y las cuentas no cierran. Y quizás vos te esforzás por rodearte de personas y de cosas que suplan esa necesidad, pero siempre hay algo que te falta Dios. Quizás vos podés dar testimonio en esta noche en tu casa de que si te has alejado de Dios hay algo que te falta. Es que el desierto es un lugar de soledad. El salmista David lo sabía muy bien esto, lo conocía muy bien. Por eso en Salmo 73, versículo 25 al 28 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Fíjate que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Pero continúa después diciendo, ¿por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Te cuento, haciendo un paréntesis, que este versículo 28, es uno de mis versículos favoritos. El acercarme a Dios, eso es el bien. Acercarme a Dios, eso es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Cuando yo me alejo de esa realidad que he sido creado para ser cristocentro, teocéntrico, para tener una relación con Dios plena, íntima, cuando me alejo de esto, entro en un desequilibrio. La vida no tiene sentido,
las cuentas no me dan en cuanto a lo que intento hacer, en cuanto a lo que siento, en cuanto a la razón de mi existencia. El desierto es un lugar de soledad. Quizás estás ahí en esta noche. Quizás te alejaste de Dios por decisiones personales y quizás también por algunas cosas externas que no tenían que ver con decisiones personales tuyas. Una cuestión familiar, una cuestión de estos tiempos que estamos viviendo, quizás por eso, pero estás en el desierto. El desierto es un lugar de soledad. Si está tomando nota, te felicito. En segundo lugar, vamos al segundo punto. El desierto es un lugar de insatisfacción. El desierto es un lugar de insatisfacción. Recién decíamos que el desierto es un lugar de soledad. Y esto lo vemos en la vida de Moisés porque él había sido creado rodeado de una multitud que atendía a cada una de sus necesidades y de repente se encuentra en el desierto. De la misma manera, Moisés termina siendo pastor de ovejas. Él no había sido creado para ser pastor de ovejas. Él había sido creado para ser una gran figura. Como te dije al principio, había sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Había sido creado con toda la instrucción y toda la comunicación, toda la capacitación posible en ese tiempo. Y ahora era pastor de ovejas. Pero no solamente era pastor de ovejas, sino que, fíjate que la palabra de Dios nos dice en Éxodo capítulo 3, versículo 1, apacentó Moisés las ovejas de su suegro Jetro. En otras palabras, él termina en el desierto y termina cuidando ovejas que ni siquiera eran de él, era de su suegro. Yo estoy seguro que esto le generaría una gran insatisfacción a Moisés. Yo creo que durante los 40 años que vivió en el desierto, él continuamente luchaba con esa sensación de saber que él había sido preparado para otra cosa, no para ser pastor de ovejas. Porque lo que no te conté es que los egipcios despreciaban a los pastores de ovejas. Porque para ser pastor de ovejas no necesitabas ir a una universidad o tener una gran preparación. Eras simplemente pastor de ovejas, algo que seguramente se transmitía de padre a hijo como el trabajo, pero no tenías que recibir tanta instrucción. Moisés, estoy seguro que luchaba con esa sensación de decir, yo estoy para otra cosa, no para ser pastor de ovejas. Con insatisfacción. Seguramente él luchó con esto durante años, sabiendo que Dios tenía otra cosa para él. No estar en el desierto. No ser pastor de ovejas, y menos de su suegro Jetro. Como te decía recién, cuando te alejas de Dios y te encontrás en el desierto, te encontrás en soledad. Pero al mismo tiempo tenés una sensación continua de insatisfacción. Y quizás podés proponerte vencer esa sensación de insatisfacción eligiendo cosas para tu vida, pero nunca lo vas a lograr. ¿Conocés de memoria la palabra que dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? Romanos capítulo 12. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, cuando yo me alejo de la voluntad de Dios, no es ni agradable ni perfecto. Por lo tanto, necesariamente me voy a encontrar incómodo, insatisfecho, porque no estoy haciendo lo que Dios preparó para que yo haga. No estoy cumpliendo con la voluntad de Dios para mi vida. No estoy cumpliendo con lo que Él diseñó para que yo sea y haga. El desierto es un lugar de insatisfacción. Y estoy seguro que Moisés sentía eso. Pero en tercer lugar, vamos avanzando para que no se nos pase mucho el tiempo. Te quiero dejar este tercer punto. Escuchá muy bien, ¿eh? Si estás ahí en tu casa, mira ahora la pantalla. Escuchá. El desierto es un lugar de oportunidades. El desierto es un lugar de oportunidades. Si bien Moisés huye al desierto por una mala decisión, si bien Moisés siente soledad en el desierto, siente insatisfacción, el desierto termina siendo un lugar de oportunidades. Porque dice la palabra de Dios que Dios va a buscarlo a Moisés.
Conocés la historia, dice la palabra de Dios que de repente Moisés encuentra una zarza ardiendo. Y aquí está el versículo 4 del capítulo 3, lo podés ver, dice: cuando Jehová vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde el medio de la zarza, diciendo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Pero fíjate que dice la palabra, dice este versículo, comienza diciendo: cuando Jehová vio que él se acercaba, lo llamó. Esto nos une necesariamente al versículo anterior, que es capítulo 3, versículo 3, donde dice la palabra de Dios que Moisés se acerca. Lo que quiero remarcarte en esta noche es que Dios da una demostración de esto, de una nueva oportunidad, pero hay como una expectativa de parte de Dios, y dice: cuando Jehová vio que él se acercaba para mirar, lo llama. En otras palabras, hay una búsqueda de parte de Dios, pero después hay una espera de parte de Dios, diciendo Moisés, y le demuestra que él tiene algo para Moisés, y luego espera que Moisés se acerque. Y cuando se acerca a Moisés, Dios ahí lo llama. Dios ahí lo llama. Dios busca, pero hay una responsabilidad de la persona. En este caso, de Moisés. Mirá, luego en el versículo 5, luego que Moisés se acerca, luego que Dios lo llama, luego que Moisés responde: heme aquí, Dios le dice en el versículo 5: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Vos sabés muy bien lo que significa la palabra santo, significa separado, separado. Dios le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque este lugar ahora es santo. Yo creo que Dios le estaba diciendo a Moisés de alguna manera: Moisés, aléjate. Aléjate del error que cometiste en Egipto. Aléjate de tu ida al desierto. Aléjate de tu sensación de soledad. Aléjate de tu sensación de insatisfacción. Aléjate de todo eso, porque yo tengo algo mejor para vos. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, de ahora más, será tierra santa. Tierra santa es. Dios le estaba diciendo a Moisés: aléjate de todo lo que hiciste y acércate a lo que yo quiero hacer, con vos y a través tuyo también. El desierto es un lugar de oportunidades. Mirá, en Deuteronomio capítulo 32, uno ve el cuidado de parte de Dios, aún en el desierto. Esta versión que puse aquí no es la Reina Valera, pero dice: él lo halló en tierra desértica, en medio de la soledad rugiente del desierto. Lo rodeó, lo cuidó y lo guardó como la niña de sus ojos. ¿Sabés que la palabra de Dios dice que aun cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel? Y aun cuando nosotros nos alejamos de Dios, Dios sigue siendo fiel. Y aunque nos encontremos en una situación de soledad, de insatisfacción, Dios que acerca nuestra experiencia a nuestro desierto y nos da una nueva oportunidad. Dice aquí: en medio del desierto Dios nos rodea, Dios nos cuida y Dios nos guarda, aún en el desierto, porque cuando fuéramos infieles, Él permanece fiel. El desierto es un lugar de soledad. Si estás alejado de Dios, vos sabés de lo que te estoy hablando. Te podés rodear de un montón de personas, pero te sentís solo. Cuando apoyás la cabeza en la almohada a la noche, te sentís solo. En el silencio de la oscuridad de la noche, te sentís solo. El desierto es un lugar de insatisfacción. Empezás a hacer cosas, te embarcás en nuevos proyectos, pero sabés que no estás haciendo lo que Dios tenía para vos. Pero querido amigo, querida amiga, el desierto es un lugar de segundas oportunidades, y de terceras, y de cuartas, y de quintas si hace falta, porque Dios es rico en misericordia. En esta noche, si estás ahí, si estás en el desierto, te quiero decir que Dios está ahí también. Terminando en esta noche, dice la pantalla: Dios también está ahí, en medio de tu desierto rugiente, ese desierto al que ni siquiera sabes bien cómo llegaste.
Por eso en esta noche, ya terminando, te quiero pedir que vuelvas, que respondas, que te acerques a Dios. Porque aún en ese desierto al que ni siquiera sabes bien cómo llegaste, aún ahí, Dios también está, esperándote a que te acerques a Él. Yo sé que te sentís solo, yo sé que te sentís insatisfecho, pero el desierto es un lugar de oportunidades, que en estos días las puedas aprovechar. Terminamos con una palabra de oración, te pido que cierres tus ojos, vamos a orar en esta noche para terminar y luego continuamos con el programa. Pero oramos y decimos, gracias Padre por tu palabra, gracias por el ejemplo de Moisés. Entendemos que hubo un momento de su vida que él se equivocó tremendamente. Pero gracias Padre porque vemos que cuando tú le demostraste que estabas interesado en él, que tenías otra cosa para él, como era en el caso de Moisés ser el libertador del pueblo de Israel, él respondió. Te quiero pedir por cada amigo, cada amiga, cada hermano que está ahí mirando esta transmisión, si hay alguno que se ha alejado y está ahora en un desierto, que pueda escuchar tu voz llamando y que pueda aprovechar esta nueva oportunidad de acercarse a ti. Te pido, Padre, que hagas una obra en el corazón de cada uno de ellos. Gracias por esta oportunidad de ser parte de esta conferencia de jóvenes. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias por esta oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Aprovechá esta conferencia hasta el último día. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.